Que Dios los bendiga a todos. Me alegra poder saludarlos hoy, día de inicio de nuestra enseñanza los días miércoles. Muy seguramente que usted nos verá un día distinto al miércoles, pero queremos decirle que nuestra misión, la Iglesia Cristiana Misionero del Sol, todos los miércoles a las 7 de la noche, lanza este programa o esta enseñanza a la nube para que todo aquel que Dios quiera y que Él mismo quiera recibir la palabra, la pueda recibir. Y yo lo hago con alegría después de haberme tomado un descanso por el mes de enero. Vamos a empezar. Y nada mejor que empezar orando, pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría, la gracia y que nos dé la ciencia y la capacidad para compartir con ustedes lo que su palabra dice. ¿Quieren hacerlo conmigo? Si quiere cerrar sus ojos está bien. Si no, esté tranquilo. Diga al Señor: Señor, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias por este tiempo que vamos a compartir en el estudio de tu palabra. Que tu palabra hable a nuestra vida y que esta palabra, Señor, que es vida, esta palabra que es salud, esta palabra que es fortaleza, llegue a nuestra vida y que podamos enriquecernos de tal manera, Señor, que podamos vivir como a ti te agrada. Lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos y mis amigos, quiero iniciar este mes de febrero haciendo un estudio breve acerca del Salmo 119. El Salmo 119, saben ustedes, tiene 176 versículos. De hecho, es muy especial porque es el más largo de la Biblia. Además, es un acróstico que sigue las letras del alfabeto hebreo. Las 22 secciones de este salmo están entrelazadas por las letras sucesivas del alfabeto griego. La verdad no sabemos quién escribió ese Salmo 119. El escritor en este salmo dice que la palabra de Dios es suficiente. Dice que el que tiene las escrituras es todo lo que necesita para la vida. De tal manera que quiero hacer referencia a este salmo durante estos cuatro miércoles del mes de febrero. Y quiero iniciar hoy con el versículo 9. Salmo 119 con el versículo 9 que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él responde: con guardar tu palabra. Debo decir que estos versículos, del versículo 9 al 16, analizan la victoria sobre el pecado. Ese es básicamente el desarrollo del versículo 9 hasta el versículo 16. Pero empecemos definiendo un poco el versículo de nosotros. El texto, el versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta bien interesante. La palabra limpiar significa quitar la suciedad. La palabra limpiar significa quitar la inmundicia de alguien o de algo. Y todos ustedes, como yo, sabemos que originalmente somos pecadores. La Biblia de entrada nos muestra en esa condición. Cuando el escritor a los Romanos escribe en el capítulo 3, versículo 23, escuche lo que la Biblia dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted sabe que el pecado original que se engendró en Adán y Eva, somos herederos de ese pecado y de esa naturaleza pecaminosa. Y bien, cuando hemos pecado, cuando el escritor a los Romanos habla, dice que vivíamos en la inmundicia. Y precisamente eso significa limpiar. Limpiar significa quitar la suciedad o quitar la inmundicia de alguien o de algo. Y es Romanos capítulo 6, versículo 19, quien nos menciona esto. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Escuchen lo que dice. En nuestra vida pasada, antes de conocer a Dios, nosotros servíamos a la inmundicia. Éramos esclavos
esclavos de nuestras concupiscencias, esclavos de nuestras inclinaciones hacia el mal. Recuerden ustedes los primeros capítulos de la Biblia cuando Dios decide acabar con la raza humana, porque la Biblia dice que sus pensamientos eran de continuo solamente en mal. Y es que esa es nuestra naturaleza, ustedes lo saben. Ya nosotros tenemos en muchas ocasiones la intención de hacer lo bueno, de hacer el bien, pero somos inclinados por esta naturaleza pecaminosa en la que vivimos, que nos arrastra a la inmundicia, que nos arrastra a aquello que no sirve. Y a mí me llama mucho la atención la expresión del texto cuando pregunta con qué. Es decir, hay una necesidad de ser limpiados. Santiago capítulo 1, versículo 21, habla para nosotros. Escuchen esto. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Escuche cómo Santiago, hablando acerca de la inmundicia, dice que lo único que puede arrancar la inmundicia de nosotros es la palabra de Dios. Al final dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto es muy interesante. Es muy interesante porque es que el salmista pregunta ¿con qué limpiará el joven su camino? Inmediatamente él responde con guardar su palabra. ¿Qué diferencia hablando de tiempo, cuánto tiempo existe entre el escritor del libro de los Salmos y Santiago? Son muchísimos años. Pero observe usted con curiosidad que los dos llegan a la misma conclusión. Y déjenme llevarlos a pensar otra cosa. Aunque el texto pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? El texto se refiere particularmente a los jóvenes. ¿Saben por qué? Por la edad de ellos, por el vigor de ellos, por el deseo permanente que tienen los jóvenes de experimentar cosas nuevas. Y en muchas ocasiones este querer experimentar y probar cosas nuevas los lleva a perder el norte, los lleva a desviarse del camino de la moral, de las buenas costumbres y de los lineamientos trazados por Dios. Entonces la pregunta directa la hace el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pero no está hablando solamente de él. No está diciendo que esta referencia bíblica es para él. Es para nosotros, es para todos. Es para jóvenes, es para adultos, es para ancianos. Porque necesariamente, a la luz de la Biblia, todos nosotros necesitamos ser limpiados. Pero hablando particularmente de los jóvenes, si alguno me está escuchando hoy, debo decirle que el sabio Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, en el versículo 1, escuchen lo que dice. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La observación que Salomón le hace a los jóvenes. ¿Y por qué la hace? La hace porque él mismo la vivió, él mismo la experimentó, él sabía qué pasaba en ese tiempo de juventud. Es la razón por que dice a los jóvenes, acuérdense de Dios en el momento de su juventud antes que vengan los días malos. ¿Y cuándo vienen los días malos? Cuando permitimos que esta vida, estos muchachos jóvenes que han sido formados en un hogar, cuando empiezan a abrir de su casa, cuando empiezan a ir al colegio, cuando empiezan a ir a la universidad, son contaminados. Y entonces él lo que les está diciendo, tengan cuidado, acuérdense de Dios, porque ustedes van a vivir en medio de una generación maligna y perversa, como dice la Biblia. Y si ustedes tienen en cuenta a Dios, porque van a llegar esos días malos, también acuérdense que va a llegar un día en que no van a tener contentamiento en nada. Y es que llega realmente una edad en que ya uno no quisiera nada. Yo recuerdo a mi padre, después de los 70 años, él me hablaba y cuando hablamos algunas cosas, él me decía, es que durante el tiempo de mi juventud y en determinada edad uno sueña con muchas cosas. Y deseo viajar, y deseo comer, y deseo tal, y deseo ir. Mi papá era un gran viajero.
un hombre detallista en sus viajes turísticos, un hombre que recorrió muchas ciudades de Colombia, muchos países, estuvo en Europa y tenía muchos detalles acerca de las cosas que veía. Pero ya a esa edad, yo le decía, papá, vamos a tal lugar. No, amigo, pero ¿qué vamos a hacer por allá? Vaya usted, yo no quiero. Y yo le decía, vamos a un restaurante. ¿Qué restaurante quiere ir? No, yo quiero lo normalito. Cuando yo quería llevarlo al mejor restaurante. Porque decía, ya no sé qué quiero, ya no quiero ninguna comida especial. De esos que está hablando ese álbum. Salomón, cuando dice eso. Van a llegar los días malos, entonces tienes que tener en cuenta a Dios y a su palabra, pero van a llegar los días en que ya no le encuentras gusto a nada. Y es una recomendación como pastor para usted, que es un cristiano adulto. Procure disfrutar la vida cristiana. Procure disfrutar la familia ahora. Procure disfrutar las comodidades y las riquezas que Dios le va a dar ahora. Porque va a llegar el tiempo en que su dinero, usted ya no le encuentra gusto. Ya no le encuentra gusto a un paseo, ya no le encuentra gusto a ir a un concierto de música cristiana, ya no le encuentra gusto estar reunido con sus amigos cristianos, ya no le encuentra a veces ni gusto, pues algunos hasta ni ir a la iglesia. Pero importante que tengamos en cuenta que el sabio Salomón hace esta referencia a los jóvenes. Podríamos hablar del hijo pródigo también. Podríamos hablar del hijo pródigo. Recuerden el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, capítulo 15, del versículo 11 al 14. Vamos a referirnos a esta corta historia que está allí. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Escuchen eso. Un joven que perdió su norte, que perdió su orientación, que no prestó atención a la voz de su padre. Porque ese es la vitalidad, su edad, es encaminada generalmente a las cosas no buenas. No hacen buen uso de la libertad que tienen. Y de aquí el llamado, entonces, que hace el salmista, ¿con qué limpiaremos nuestro camino? Y él dice, con guardar la palabra. Y debo decir hoy que en la medida que nosotros leemos, en la medida que nosotros escudriñamos la palabra de Dios, en la medida que nosotros meditamos en ella, se va generando en nosotros una limpieza, una transformación interior. Porque la palabra de Dios va haciendo mella en nuestra mente, en nuestro espíritu, y va haciendo transformaciones de las cuales nosotros poco a poco empezamos a ver. Incluso nos sorprendemos de eso. Tengo la experiencia de compartir con algunos jóvenes los devocionales y cuando les pregunto qué ha significado hacer un devocional diario y enviarlo, me dicen, pastor, han ido sucediendo cosas extrañas en mí. Ahora tengo más conciencia de lo que soy, ahora entiendo más la Biblia, ahora hay comportamientos que he ido cambiando poco a poco. Ahora hay palabras que ya no uso, que ya no digo. Hay pensamientos que los alejo de mi mente. Y eso es, ¿sabe qué? Producto al estudio de la palabra. De ahí que el salmista diga, ¿con qué limpiaremos nuestra vida? Y él mismo responde, con guardar tu palabra. Él utiliza este símil del agua. ¿Con qué limpiar? La Biblia entonces, la palabra de Dios se convierte en agua para la limpieza. Agua para la limpieza de nuestra vida, de nuestro cuerpo. De ahí que haya recomendaciones en la misma Biblia, donde el texto dice, escudriñar las escrituras, nos guían, nos orienta. San Juan capítulo 5, el versículo 39, escuchen lo que dice.
Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escuchen ese término, escudriñar. Escudriñar es inspeccionar, es buscar, es profundizar, es anhelar conocer, es descubrir los misterios de la fe. ¿Cuántas veces hemos leído un pasaje o de la Biblia, un texto, un libro, un versículo? Lo leemos superficialmente, pero hay momentos en que le ponemos todo nuestro interés, nuestro corazón, y vamos descubriendo que en ese pasaje hay tesoros y hay cosas guardadas para nosotros y nos ayudan a tomar decisiones para cambiar comportamientos, para cambiar actitudes. De ahí la recomendación bíblica de escudriñar las Escrituras, porque es que la experiencia de leer la Biblia es fantástica. El Salmo 1, déjenme que voy a leerles ese salmo para detallar lo que el texto dice. El libro de los Salmos, el número 1. Escuchen cómo entra. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escuche, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando el texto habla de la ley, está hablando de la palabra de Dios, sino que en la palabra de Dios está su delicia. Y en su ley, en esa palabra, medita de día y de noche. Es decir, que la palabra de Dios tiene que convertirse para nosotros en una delicia, en un descubrir. Antes de grabar esta charla, yo estaba comiendo chocolate y no arrancamos hasta que yo no acabé mi chocolate, porque yo les decía, es una delicia. La palabra de Dios debe convertirse en nosotros, para nosotros en eso, en el disfrute total de saber que Dios nos habla a través de su palabra y que esa palabra poco a poco va generando cambios y transformaciones en nuestra vida. Y el texto dice, y en su ley medita de día y de noche. Pero me llama mucho la atención que el texto diga, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Han visto los árboles plantados junto a los ríos? Son árboles fuertes, verdes, frondosos, que dan sombra, que dan frutos, que dan madera, buena madera. Eso es lo que es un hombre o una mujer, joven o adulto o adolescente, que aprende a encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia, su delicia, a meditar en ella. Lo que garantiza la promesa es que esta persona será como un árbol que da su fruto en su tiempo. Dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Y sabe por qué prosperará? Porque no partirá de la ignorancia, sino del conocimiento. Cuando uno parte de la ignorancia, está expuesto a muchas cosas. Pero cuando uno parte del conocimiento, sabe qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer, de qué debe protegerse, a qué debe huirle, porque parte del conocimiento. Y ahí entonces es donde tiene razón el salmista cuando compara la palabra de Dios con el agua para la limpieza. Dios nos limpia por su palabra. Pero además él dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar su palabra. ¿Qué significa la palabra guardar? La palabra guardar es procurar estar cerca. Porque alguien me pregunta, pastor, ¿cómo así que guardar? Cualquiera dirá que es coger la Biblia y meterla en un cajón. Guardar su palabra es procurar estar cerca de ella. Es poder leerla, es poder vivirla, es estar continuamente pensando en ella. Por eso el salmista dice de día y de noche. Es procurar, leer, meditar y memorizar. Memorizar. El proceso de guardar es dejar que Dios actúe por medio de su palabra en nuestro corazón. Porque a veces leemos la Biblia o leemos la palabra de Dios como por el prurito solamente leerlo y leemos y hasta ahí llegó. No ponemos en esa lectura el corazón, no ponemos la disposición ni le preguntamos a Dios qué me quieres decir, qué me estás enseñando.
¿Qué me quieres enseñar hoy? Entonces es muy importante que usted permita que Dios actúe a través de la palabra. Pastor, ¿solamente la lectura de la palabra? No. Eso porque usted lo puede hacer permanentemente, en el día, en la noche. Porque la palabra de Dios usted la tiene en el celular, porque en el computador la puede leer, porque la puede llevar a la mano, porque la puede llevar escrita, porque la puede repetir. Tengo que recordar, hace muchos años leí un libro acerca de los cristianos tras la cortina de hierro. Los cristianos en la China comunista. ¿Saben qué hacían para leer un texto? Todos los hermanos que se reunían en las catacumbas, que se reunían, tomaban un versículo y lo escribían en miniatura y se lo metían dentro de las uñas, porque no era permitido leer la Biblia, porque no había en ese lugar Biblias, no las vendían como ahora, no habían celulares tampoco. Lo metían en la uña, alguien lo escribía, lo metían dentro de las uñas que se dejaba alargar, particularmente las mujeres. Y entonces cuando llegaban a la iglesia, en el traslado se trasladaban el versículo uno a uno. Había un hambre y un deseo de aprender la Biblia. Allí nacieron los mártires de la fe, los que murieron por la causa de Cristo. Había una sed, un deseo permanente de escudriñar la Escritura. El proceso de guardar, entonces, como dije, es permitir que Dios actúe por medio de su palabra y que la palabra no sea simplemente texto, no sean simplemente expresiones, sino que esa palabra se haga vida en nuestro corazón. Y Josué, voy a usar a Josué hoy, seguramente en otras enseñanzas lo vamos a hacer, pero déjenme terminar con esto hoy. Libro de Josué, capítulo 1, en el versículo 8. Es un versículo muy conocido. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Dice, para que guardes y hagas conforme a lo que está en el escrito. Dice, para que guardes, es decir, para que actives, para que hagas conforme lo que la palabra te enseña. Por eso el que conoce la palabra de Dios tiene menos opción de equivocarse, tiene menos opciones de fracasar si la conoce, si la obedece, si la guarda. Y el texto dice, para que la guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces hay una promesa. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy? Podemos concluir que la experiencia de leer, la experiencia de meditar la palabra de Dios nos limpia. Va haciendo una transformación que en muchas ocasiones nosotros no alcanzamos a percibir, pero se va generando un cambio que luego vamos diciendo, yo hacía así, pero ya no hago. Y no sé por qué. Antes me gustaba esto, pero ya no me gusta. Antes corría desenfrenado a hacer las cosas que no agradan a Dios y hoy las cosas son distintas. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es agua para limpiar nuestra inmundicia, para limpiar nuestra suciedad. Los bendigo a todos y espero que este nuevo año nos permita convertirnos en lectores de la Biblia, en personas que viven la Escritura y que juntos ustedes y yo, como dije, no solamente leerla, sino que puedan venir a la iglesia, puedan venir a nuestra congregación, puedan ir a cualquier congregación, independiente, usted me puede estar viendo en cualquier lugar del mundo. Vaya a una iglesia donde enseñen la palabra de Dios de verdad, donde el centro sea la Escritura. Por eso nuestro programa se llama La Biblia y solo la Biblia. Los bendigo a todos y espero que nos volvamos a ver la próxima semana. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21 004 06 77 85.
21 004 06 77 85. O en Bancolombia, cuenta de ahorros número 912 00 07 03 19. 912 00 07 03 19. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.